Martin Luther King nace en 1929 en Atlanta, Georgia. Se graduó en Teología y Filosofía. Durante sus estudios descubre a Gandhi y queda fascinado con la idea de la no violencia. Como pastor bautista, más que un pensador, fue un hombre de acción. Su actividad social se desarrolló durante los años 50 y 60 del siglo pasado, años en los que en los democráticos Estados Unidos de América existía un duro régimen segregacionista que mantenía a las personas de color al margen de la sociedad. En todos los lugares públicos, incluso los medios de transporte, tenían zonas reservadas, no gozaban de los mismos derechos civiles que los blancos y sus salarios eran más bajos. En general, relegados en barrios gueto, vivían envueltos en una venenosa atmósfera de violencia y discriminación. En 1954, King se traslada a Montgomery, en Alabama, y es allí donde comienza su actividad político-social, poniéndose a la cabeza del movimiento de protesta contra la segregación racial en los medios de transporte público de la ciudad. La chispa que encendió la protesta fue la detención de la señora Rosa Parks, que se sentó en un autobús en un lugar reservado para personas blancas y se negó a abandonar el asiento. La población negra de Montgomery boicoteó los medios de transporte. La protesta duró más de un año y las personas de color de Montgomery demostraron una gran convicción, permanencia y madurez, poniendo en práctica las ideas de Martin Luther King. No violencia, no responder a las provocaciones que fueron de todo tipo. Martin Luther King fue arrestado y condenado, sufrió amenazas y atentados, se efectuaron arrestos en masa, las autoridades y los medios de difusión daban noticias falsas para tratar de dividir el movimiento. Después de un año de protestas, la Corte Suprema declaró ilegal el segregacionismo en los medios de transporte. Las reacciones a la decisión de la Corte Suprema fueron muy violentas, entre ellas las manifestaciones del Ku Klux Klan, pero las respuestas del movimiento fueron también fuertes y decididas. El movimiento de los negros se había difundido también entre los estudiantes. No colaboración, manifestaciones de protesta, sentadas, eran los métodos más usados contra el segregacionismo. Un objetivo importante era la obtención del voto real para la población de color. Martin Luther King continuó sufriendo una serie interminable de abusos, que iban desde arrestos injustificados hasta amenazas y atentados. Finalmente se comenzó a negociar y se llegó a los primeros acuerdos para abolir el segregacionismo. Las luchas se difundieron también en los estados del norte, culminando en 1963 en la Marcha de Washington, donde Martin Luther King dio su famoso discurso "Yo tengo un sueño". I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day
Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. En los años sucesivos, la permanencia de la lucha hizo recrudecer la reacción de los segregacionistas y distintos exponentes del movimiento no violento fueron asesinados. Martin Luther King llegó a la conclusión de que su lucha no concernía solamente a los negros de los Estados Unidos, sino que incluía a todo el género humano, y comprendió también que la violencia estaba radicada en la sociedad misma, en sus reglas y su filosofía. Esta profundización de su pensamiento lo llevó a tomar posición contra la guerra en Vietnam, recibiendo las críticas de este mundo aparentemente democrático y cristiano, que poco a poco lo había ido aceptando y reconociendo como interlocutor. Martin Luther King murió asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, pero ya nada podía parar lo que él había puesto en marcha. El día anterior había dicho en un discurso: